Bueno, para ir terminando esta tercera ayudantía, pasamos directamente a la etapa de resolución de ejercicios. Nuestro primer ejercicio corresponde a uno de Maclado, ya en donde nos indica que tenemos una aleación con estructura FCC y que está compuesta por hierro-níquel. Nos entregan el parámetro de red, que es igual a 3,52 Armstrongs, el módulo de corte correspondiente a 76 gigapascales y que la energía de falla de apilamiento a 25 grados Celsius es de 18 milijoule por metro cuadrado, perdón. Aparte de eso, nos entregan que la constante del material en la ecuación de esfuerzo de Maclado es de 8500 megapascales. ¿Qué es lo que nos piden obtener aquí? Nos piden obtener cuál es el esfuerzo necesario para que este mecanismo se active. En este caso, este esfuerzo se representa como sigma TW, que se puede apreciar acá abajo. Y esta es la ecuación que regula este mecanismo. En este caso nos indica que para poder resolverla tenemos que conocer tanto la constante K, el energía de falla de apilamiento, el módulo de corte o de rigidez y el vector de Burgers. En este caso tenemos todos los valores menos el vector de Burgers, por lo tanto este es el primero que vamos a obtener. En este caso, aunque no nos entregan directamente, nos entregan la estructura cristalina, que en este caso es FCC, y nos entregan también el parámetro de red. Con estos valores se puede obtener. ¿Ya? Se encuentra, en este caso, si uno va a la literatura, puede encontrar cómo obtener lo que sería el parámetro, el vector Burgers, perdón, para una estructura FCC de manera directa, correspondiente a nuestra relación entre este parámetro de red partido de la raíz de 2. No obstante, yo lo voy a explicar cómo se obtuvo este valor ya para si alguno tiene o si alguno no tiene conocimiento de cómo es este proceso, de manera geométrica principalmente. Aquí en el diagrama de la derecha se puede observar que tenemos una estructura FCC donde este plano que se ve en amarillo correspondería al plano 1, 1, 1. Este plano 1, 1, 1 corresponde a un plano de alto empaquetamiento de esta estructura. Como dijimos en la ayudantías pasada, nosotros sabemos que nuestras dislocaciones se van a mover en los planos que presentan mayor empaquetamiento o mayor densidad atómica, mejor dicho. Para el caso de la estructura FCC, este plano es el 1, 1, 1. Entonces, para este plano nosotros tenemos tres vectores de deslizamiento, que serían, o tres direcciones de deslizamiento, mejor dicho, que serían estas de acá, que se pueden observar, que corresponderían a las direcciones 1, 1, 0, a la familia de direcciones 1, 1, 0 y todas sus combinaciones. En esta figura de más a la izquierda, digo derecha, perdón, podemos ver cómo es este plano visto a modo de superficie. Entonces, ¿cómo es que nosotros obtenemos esta ecuación? Si nos fijamos, nosotros tenemos que la distancia total correspondería a la diagonal de nuestro celda unitaria, por lo tanto sería raíz de 2 de A. Y nosotros sabemos que nuestro vector Burger debe ser el vector de traslación más corto en la dirección de deslizamiento. Por lo tanto, tiene que ser la distancia más corta que tiene que moverse un átomo para generar, mejor dicho, este movimiento de dislocaciones, que correspondería a un salto, por ejemplo, de C a D. ¿Ya? En este caso, este salto de C a D correspondería a la mitad de esta distancia, o sea, raíz de 2A, la mitad sería em, raíz de 2A partido 2, que si lo desarrollamos nos llegaríamos a este valor que sería A partido raíz de 2. Si nosotros también lo queremos ver de otra manera, podemos obtener que si nosotros nos fijamos en esta diagrama, que la distancia que hay, por ejemplo, entre este punto de acá y los que están más cercanos corresponderían a los puntos centrales de las caras adyacentes, que serían esta y esta también. Y si nosotros expresamos esta distancia como vector, nos quedaría como A por un medio, coma cero, ¿ya? Que obviamente esto puede ir variando dependiendo del átomo de la celda que tomemos, pero siempre se va a cumplir esta relación, en donde si nosotros despejamos un medio, lo sacamos para afuera, nos quedaría como A partido 2 por el sistema de deslizamiento, o mejor dicho, el conjunto de direcciones de deslizamiento que es el que se ve acá. Y de esa manera podemos encontrar esta relación. Ojo que esta relación se cumple para la estructura FCC. Para la estructura BCC, HCP y otro tipo de estructuras, esta relación puede cambiar. Entonces, una vez que sabemos de dónde obtuvimos
la fórmula para obtener nuestro vector Burgers para esta estructura cristalina, reemplazamos lo que sería el parámetro de red en la ecuación, obteniendo que nuestro vector Burger va a ser 2,49 por 10 a la menos 10 metros. De esta manera lo que hacemos es reemplazar esta ecuación, digo, este valor y los valores del enunciado en esta ecuación, obteniendo que nuestro esfuerzo para que se produzca el maclado va a ser de 263 megapascales. Aquí, como en todos los ejercicios que hemos resuelto hasta ahora, especial cuidado en las unidades de medida. En este caso, trabajar los megapascales como pascales, si es que a ustedes les llega a complicar este trabajo con unidades que son múltiplos de otras, ¿ya? ¿Qué más se puede modificar? Lo que sería nuestra energía de falla de apilamiento, pasarlo a Newton por metro, que se hace de esta manera. Y por último, bueno, los valores de esfuerzo de módulo de corte, perdón, que sería 76 gigapascales, pasarlo a 76 por día a la 9 pascales y lo que sería este valor que ya está en metros. De esa manera, trabajamos con las unidades internacionales y los sistemas más básicos, obteniendo un valor en pascales que después se pasa a megapascales, obteniendo el que dije anteriormente, 263 megapascales. El siguiente ejercicio corresponde a una resolución de el mecanismo de Hall-Pitch, en donde nos indican que tenemos una lesión metálica que ha obtenido de manera experimental lo que sería el límite elástico correspondiente a 200 megapascales, o el sigma Y también. Y este se obtuvo cuando el tamaño de grano era de 8 micrómetros, que nos indican también que se conoce el sigma sub cero o el límite elástico cuando el material no presenta ningún tipo de límite de grano, y también la constante de Hall-Pitch correspondiente a 0,9 megapascales por milímetros a la 0,5, que lo que nos piden obtener el límite elástico si el tamaño de grano se reduce a 4 micras, también el límite elástico si el tamaño aumenta a 40 micras, y por último el porcentaje de error experimental del límite elástico cuando el tamaño de grano es de 8 micras. A su derecha se puede observar la ecuación que rige este mecanismo, que nuestro límite elástico correspondería a nuestro sigma sub cero por nuestra, o más, mejor dicho, nuestra constante de Hall-Pitch partido de lo que sería el tamaño promedio de grano en raíz. Lo que se hace entonces para poder resolverlo es reemplazar los datos que tenemos del enunciado para tanto 4 micras, 40 micras y 8 micras, obteniendo que para 4 micras es de 194,2 megapascales, para 40 micras es de 184,5 megapascales y para 8 micras es de 190 megapascales. Y finalmente, para el cálculo C o para el punto C, calculamos el error obteniendo que existe un error porcentual de 5% entre nuestros resultados experimentales, que fueron los que nos dio el enunciado, y los resultados teóricos, que fueron los que obtuvimos mediante la ecuación. Eh, Aquí, igual que el ejercicio anterior, tener un buen control de lo que sería la unidad medida para evitar cualquier tipo de error en el traspaso de lo que serían los datos a la ecuación. Y también un punto muy importante es analizar estos resultados y nos fijamos a medida que nosotros vamos disminuyendo lo que sería el tamaño de grano, nuestro límite elástico va en aumento. Y esto es lo que representa el mecanismo de Hall-Pitch, el cual, como dijimos en la parte teórica, hasta un cierto límite, mediante nosotros más vayamos disminuyendo este tamaño promedio de grano, el límite elástico o la resistencia de nuestro material va a ser mayor. Y esto se debe a que con un menor tamaño de grano, dentro del mismo volumen de estudio, vamos a tener una mayor cantidad de granos. Por lo tanto, se traduce en que vamos a tener una mayor cantidad de paredes o límites de grano. Y estos, como dijimos, actúan como barreras, impidiendo lo que sería el movimiento de las dislocaciones. Perdón. Finalmente, nuestro ejercicio número 3 es un ejercicio bastante más completo y bastante más confuso ya, en el cual se tiene que dominar completamente no solamente la teoría que hemos visto en esta ayudantía, sino que la teoría de las dos ayudantías pasadas. Y si ustedes son capaces de resolver este ejercicio de manera correcta, podrían decir que ya se encuentran capacitados para, o ya se pueden dar cuenta que más o menos se manejan en todo lo que sería esta primera parte del ramo, ¿ya?
Que no dice, no indica, dice que se estudia una muestra policristalina de una aleación FCC de cobre y zinc para, digo, con un parámetro de red de 3,64 Armstrong. Nos indican que el módulo de corte es de 43 gigapascales, que se sabe que la muestra presenta un tamaño de grano promedio de 3 micras y que se ha medido un esfuerzo de fluencia a 25 grados Celsius de 290 megapascales. Nos entregan también la constante de Hall pitch para la lesión, que es de 220 megapascales por micras a la 0,5 o por raíz de micras. Y también nos dicen que durante el ensayo se identificó que la tensión de activación para el maclado es de 350 megapascales con una constante de 7000 megapascales, que el mecanismo de generación de dislocaciones opera con la fuente de Frank Reed, cuyo lazo tiene una longitud L de 0,9 micras y que la microscopía EBSD se identificó que el grano orientado en los ángulos 0,45, teta 45 y lambda 45 se encuentra activamente deformándose. ¿Ya? Entonces, con los datos que nos entregan acá, nos dicen primero determinar el valor de sigma cero o el límite elástico para un tamaño de grano infinito o para una estructura sin ningún tipo de límite de grano usando la ecuación de Hall-Pitch. El punto B nos dicen calcular el vector de Burgers y usando la tensión crítica de mezclado entregada, estimar la energía de falla del sistema de apilamiento, el SF. El punto C nos dicen calcular la tensión de corte efectiva sobre el grano orientado según el modelo de Schmidt. El punto D estime la tensión crítica para que opere la fuente de Frank Reed. Y por último, el vector, digo, la pregunta E nos dicen que comparemos la tensión crítica del modelo de Pierce Navarro con una dislocación de ancho W de 5 por 10, digo 5 por 10 a la menos 10 metros, y que concluyamos qué mecanismo domina la deformación, si el deslizamiento por dislocación o el mecanismo de Maclado. Si se fijan, este ejercicio presenta todos los tópicos que hemos visto hasta ahora en las tres ayudantías, por lo tanto, es, como dije al principio, es un ejercicio bastante completo y que si lo pueden resolver correctamente, se pueden dar por aprendido lo que sería esta sección del ramo, como así, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos los datos proporcionados. Yo los fui ordenando para que se pudieran analizar de una mejor manera. También les recomiendo que si ustedes le llegan a dar un ejercicio de este estilo, ordenen sus datos como primer punto para que de esta manera eh, no se vayan a equivocar con los esfuerzos que se le entregan, con los módulos, con todos los valores que se le van entregando. Y también les recomiendo, si es que ustedes, como dije anteriormente, no se manejan mucho en lo que sería las unidades de medida, pasar todos a las unidades básicas, que son el metro, el pascal y esos que se ven acá principalmente, metro y pascal. Entonces, el primer punto dicen determinar el valor de sigma cero o límite elástico para tamaño de grano infinito usando la ecuación de Hall-Pitch. Esto se parece mucho al ejercicio número 2 que vimos, en donde lo que hay que hacer sí hay que modificar la ecuación despejando en este caso el sigma sub cero, que lo que nos entregan el tamaño promedio que es de 3 por 10 a la menos 6 metros, el esfuerzo de fluencia de 290 por 10 a las 6 pascales y la constante de Hall-Pitch que correspondería a 220 por 10 a la 3 pascales por raíz de metro. De esta manera lo que hacemos es reemplazar los valores en este punto, digo en esta ecuación, obteniendo que nuestro sigma sub cero es igual a 162,98 megapascales. Para poder comprobar este resultado siempre tiene que ser menor a el esfuerzo o sigma sub y, que en este caso es de 290 megapascales. Si en este caso llegaran a obtener ustedes que el sigma sub cero es mayor que el sigma sub i, probablemente para caso de esta ecuación estarían resolviéndola de mala manera, ya no estarían cumpliendo con la resolución correcta de la ecuación, ya porque por simple análisis siempre tiene que ser menor el sigma sub cero que el sigma sub y. El siguiente punto es calcular el vector Burgers y usando la tensión crítica de Maclado entregada, estimar la energía de falla de apilamiento SFE. Aquí, del mismo manera, no nos entregan el vector Burgers, pero sí nos entregan la estructura, que era una estructura FC, y nos entregan el parámetro de red, que es 3,64 por 10 a la menos 10 metros.
Como es una estructura FCC y nosotros en el ejercicio número uno ya calculamos la manera de poder obtener cuál era la forma de obtener digo, ya sabemos cómo obtener lo que sería vector burgers para una estructura FCC. No hace falta explicarlo de nuevo, lo reemplazamos como a partido de raíz de 2 y de esta manera obtenemos que nuestro vector burgers es de 2,57 por 10 a la menos 10 metros. En este caso lo que nos están pidiendo es la constante de energía de falla de apilamiento, SFE. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es modificar nuestra ecuación. En este caso nos queda como que el SFE es igual a nuestro módulo de corte por nuestro vector Burgers. Todo esto multiplicado por eh, la división entre nuestro esfuerzo de activación de este mecanismo de Maclado por nuestra constante K de Maclado, todo esto al cuadrado. Entonces, igual que como hemos hecho con los ejercicios hasta ahora, reemplazar los datos que nos entrega el enunciado, obteniendo que nuestro SFE es igual a 27,6 milijoule partido por metro cuadrado. Aquí igual ustedes pueden hacer un pequeño análisis de este valor. Se estima que para una estructura FCC este valor puede estar entre los 18 y los 50 megajoule por metro partido metro cuadrado. Por lo tanto, si le llegara a salir un valor cercano a eso, que estuviera más o menos dentro del rango, podrían asumir que está correcto. Ya si le sale un valor muy alejado, como por ejemplo un valor de 300 o 400 milijoule por metro cuadrado, o un valor muy pequeño de 0, algo, ya pueden empezar a revisar si a lo mejor su resolución del ejercicio puede estar equivocada. Aunque esto siempre y cuando se trabaje con resultados reales o patrones valores que estén más o menos relacionados con la realidad, no que se inventen de manera arbitraria, donde ahí obviamente todo este tipo de análisis no debería servir para comprobar. El punto número 3 nos dicen que tenemos que calcular la tensión de corte efectiva sobre el grano orientado según el modelo de Schmidt. Nosotros sabíamos que la tensión de corte efectiva o TRE o la tensión de corte resuelta también corresponde a nuestro esfuerzo de fluencia por el coseno del ángulo teta y el coseno del ángulo lambda. Como dijimos anteriormente, estos nos indican los sistemas de deslizamiento que van a permitir la dislocación. Nos entregan que estos dos ángulos son de 45 grados, por lo tanto sabemos que el coseno de 45 y el seno de 45, la multiplicación de estos dos corresponde a 0,5, que es el valor máximo de esta constante de Schmidt, obteniendo que nuestro esfuerzo de tensión de corte efectivo, sí, la tensión de corte efectiva sería igual a 145 megapascales. Pasando directamente a lo que sería nuestra pregunta D, que nos dicen que estimemos la tensión crítica para que opere la fuente de Frank Reed. Haciendo un pequeño recordatorio, este mecanismo lo que generaba era que mediante una dislocación que se encontrara atada en sus extremos, eh, la aplicación de esta tensión hacía que esta tensión, que esta dislocación, perdón, se curvara, permitiendo la generación de nuevas dislocaciones dentro de lo que sería el sistema. Esto se rige la tensión de crítica para que opere este mecanismo es igual a dos veces nuestro módulo de rigidez por nuestro factor de Burgers partido por la distancia donde se encuentra anclada esta dislocación. En este caso, estos valores igual nos entregan que si los podemos ver atrás, el único valor nuevo sería esta distancia que correspondería a L, longitud del lazo de la fuente de Frank Reed, que sería de 0,9 por 10 a la menos 6 metros. De esta manera reemplazamos los resultados sosteniendo que nuestro esfuerzo para el mecanismo de Frank Reed es de 24,5 megapascales, o la tensión crítica para este mecanismo. Y finalmente nos dicen que comparemos la tensión crítica del modelo de Pearson-Navarro para una edificación con un ancho de 5 por 10 a la menos 10 metros. En este caso, esta fue una ecuación que vimos en la primera ayudantía que corresponde a este enunciado de aquí. Lo que hacemos es reemplazar los valores obteniendo que la tensión para este mecanismo corresponde a 0,63 megapascales, el modelo de Pearson-Navarro. Y por último, nos piden concluir cuál de los mecanismos va a dominar la deformación, si el deslizamiento por dislocación o el maclado. Para esto lo que hice fue recopilar todos los esfuerzos que calculamos, que en este caso el deslizamiento por dislocación requiere un esfuerzo de 145 megapascales, el, para hacer que se produzca esta activación del fenómeno de maclado requerimos un esfuerzo de 350 megapascales.
Para el mecanismo de Fran-Reed, o sea, para que se genere este mecanismo de aumento de las dislocaciones de nuestro material, requerimos un valor muy pequeño de 24,5 megapascales y el más pequeño de todos es el modelo de Pearson-Navarro, que es el que nos indica que se puede presentar el movimiento mediante mejor dicho, que se puede presentar esta deformación plástica mediante el movimiento de dislocaciones. Si nosotros observamos aquí lo pongo escrito, que dice que se puede observar que el esfuerzo necesario para que se active el mecanismo de Maclado es mucho mayor que el esfuerzo para el deslizamiento por dislocación. Estamos comparando los 350 para que empiece el Maclado con los 145 para que el mecanismo se deforme por deslizamiento de dislocaciones. Obviamente, el que se va a alcanzar primero va a ser este mecanismo de deslizamiento por dislocaciones, por lo tanto, este va a ser el que va a gobernar el sistema de deformación plástica. Y con eso doy por finalizada lo que sería esta ayudantía número 3, correspondiente a todo lo que es materia de policristales y resolución de ejercicios, finalizando con este último que resume de manera bastante concisa lo que vimos en las tres primeras ayudantías. Espero que le haya gustado y nos vemos en la siguiente ayudantía.